Vamos a hablar hoy en Otro Mundo de la demanda de Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia, que es mucho más que un litigio. El 11 de enero de 2024 se llevó a cabo la audiencia pública ante la Corte Internacional de Justicia, en la cual Sudáfrica acusó a Israel de genocidio, pidiendo que se le ordene suspender su operación militar en la Palestina Franja de Gaza. La Corte Interamericana, órgano judicial principal de la Organización de las Naciones Unidas, desempeña una doble misión: el arreglo conforme al derecho internacional de controversias que le sean sometidas por los estados y la emisión de dictámenes sobre cuestiones jurídicas que le sometan los órganos u organismos del sistema de Naciones Unidas con autorización para hacerlo. De acuerdo con el artículo 93 de la Carta de la ONU, todos los miembros de las Naciones Unidas son ipso facto partes en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Además de resoluciones definitivas, esta Corte puede adoptar medidas provisionales si considera que los derechos que constituyen el objeto del fallo que ha de pronunciar corren un riesgo inmediato. Esas medidas provisionales tienen por objeto, en general, congelar la situación en tanto se dicta la sentencia definitiva de la Corte respecto de la controversia. Cada miembro de la ONU se compromete a cumplir con la decisión de la Corte en todo litigio en que sea parte. Si una de las partes en un litigio dejare de cumplir las obligaciones que le imponga un fallo de la Corte, la otra parte podrá recurrir al Consejo de Seguridad, el cual podrá, si lo cree necesario, hacer recomendaciones o dictar medidas con el objeto de que se lleve a efecto la ejecución del fallo. Los palestinos en Gaza están sujetos a bombardeos incesantes donde quiera que vayan. Son asesinados en sus hogares, en lugares donde buscan refugio, en hospitales, escuelas, mezquitas, iglesias, y mientras intentan encontrar comida y agua para sus familias, expuso Amila Hassim, representante legal de Sudáfrica. En lo esencial, además de aportar múltiples pruebas documentales y audiovisuales, Sudáfrica reiteró la acusación que presentó ante la Corte el 29 de diciembre, afirmando que Israel viola la Convención de 1948 para la prevención y el castigo del crimen de genocidio, aceptada por ambos estados. Se afirma que en estos más de 3 meses de ataques de Israel han muerto más de 23.000 personas, el 70% de ellas son mujeres y niños, y hay más de 7.000 desaparecidos, muchos de los cuales se creen que están aplastados bajo las ruinas. Hassim fundamenta su acusación en 4 pilares fundamentales. El primero, los desplazamientos forzosos, ya que el 85% de los palestinos han abandonado sus hogares. En segundo lugar, la imposición de deshidratación y hambruna, afirmando que por estas razones morirán más que por los ataques militares. En tercer lugar, por la destrucción de infraestructura médica. Y en cuarto lugar, por los ataques a la salud reproductiva que obliga hasta el desplazamiento de bebés en incubadoras. Afirma en su exposición que han sido habituales los llamados a borrar Gaza del mapa, calificando a los palestinos como animales, invocando a Amalek o pidiendo la expulsión de todos los gazatíes de su tierra. También se han reproducido clips de soldados del ejército celebrando y bailando sobre las ruinas de la franja. Si estas declaraciones israelíes no hubieran tenido un propósito específico, no se habrían emitido. Israel actuó siguiendo un patrón de conducta calculado que indica una intención genocida, han concluido los representantes de Pretoria. Por su lado, la defensa israelí sostiene que no existe genocidio ni crímenes de guerra, y en caso de que se hayan producido violaciones de la legalidad, estas acabarán siendo juzgadas por el propio sistema judicial israelí. La estrategia de la defensa israelí se basó también en desacreditar a Sudáfrica, a quien acusó de estar apoyando a Hamás y la masacre de judíos por ser judíos y vivir en Israel. Además, se sostiene que no existe disputa real entre Sudáfrica e Israel, ya que no se habrían agotado las vías previas de resolución del conflicto. Autoridades israelíes han afirmado que Israel en Gaza no destruye a la gente, sino que la protege, por lo cual la solicitud de un alto al fuego es desmedida, pidiendo en cambio que la Corte penalice a Sudáfrica por mantener estrechos vínculos con Hamás. Con todo ello, el desafío sudafricano
pasa por convencer a los magistrados de que existió y existe premeditación del Estado en su intención genocida. El equipo jurídico ha mostrado un tsunami de videos, fotografías, mapas y declaraciones del primer ministro Benjamín Netanyahu y miembros de su gobierno que dan cuenta de la deshumanización sistémica y de la retórica genocida. Sudáfrica ha pedido... El 11 de enero de este año se llevó a cabo una audiencia pública ante la Corte Internacional de Justicia en la cual Sudáfrica acusó a Israel de genocidio, pidiendo que se le ordene suspender su operación militar en la Palestina Franja de Gaza. Sudáfrica reiteró la acusación que presentó el 29 de diciembre, afirmando que Israel viola la Convención de 1948 para la prevención y el castigo del crimen de genocidio aceptada por ambos estados. Y Sudáfrica le ha pedido a la Corte que emita con urgencia medidas provisionales que ordenen a Israel suspender inmediatamente sus operaciones militares contra Gaza y proteger a los residentes de actos de genocidio, y también que Israel se abstenga de tomar medidas que puedan agravar o ampliar el litigio y que garantice que las personas bajo su control no inciten pública y directamente al genocidio. Pero para conversar de este tema estamos en contacto con Charles Scott, un periodista, activista de derechos humanos, educador sudafricano que vive actualmente en Centroamérica, docente de la Universidad Tecnológica de la Península del Cabo. Charles, un gusto estar conversando contigo en esta jornada. Mucho gusto, gracias. Bueno, ¿cuál es, ya ha pasado casi un mes de esta primera solicitud, qué novedades tú conoces que ha habido con respecto a este caso? Okay, I think it's important to note that South Africa has a long tradition of solidarity with other struggles around the world. And for South Africa, it's been 400 years of colonialism, of imperialism, of oppression, of apartheid. So the South African people are always on the side. I mean, recently being part of BRICS, being part of the Brazil, Russia, India, China alliance, Creo que es importante señalar que Sudáfrica tiene una larga tradición de solidaridad con otras luchas en todo el mundo. Y para Sudáfrica han sido 400 años de colonialismo, de imperialismo, de opresión, de apartheid. Así que el pueblo sudafricano siempre está del lado de los desválidos. Recientemente, Sudáfrica es parte de BRICS, de la Alianza Brasil, Rusia, India y China. Somos un actor muy pequeño en esto, pero creo que donde aportamos nuestro peso es con este tipo de moral, el trasfondo moral y ético en la voluntad de defender los derechos de otras personas en todo el mundo, cuando vemos opresión, cuando vemos cosas similares al apartheid. Lo que sucede en Palestina es un ejemplo perfecto ensamblando a Sudáfrica, cuando se ven a personas desposeídas de sus tierras, personas desposeídas de su identidad, a personas tratadas como ciudadanos de tercera clase, a personas que viven bajo una opresión militar. Entonces, los sudafricanos sentimos que tenemos la obligación de enfrentarnos a eso y hablar en contra de eso, de modo que incluso el movimiento de liberación de Palestina no es algo nuevo en Sudáfrica. Cuando yo estuve allá, 5, 6, 10 años atrás, siempre ha habido un movimiento para apoyar la causa palestina, así que esta es solo la última manifestación de ello. Dada la reacción israelí a los acontecimientos que tuvieron lugar, y sin tener que tomar partido, uno puede ver claramente que los israelíes están exagerando. Ellos están en el empuje final de exterminar a los palestinos y removerlos de lo que ellos consideran su tierra santa, sin ningún reconocimiento de la historia y del tipo de opresión que los palestinos han tenido que sufrir. Así que creo que definitivamente es la forma en que Sudáfrica utiliza todos los medios posibles que puede. Si se acuerdan, cuando la reunión del BRICS iba a tener lugar en Sudáfrica, Vladimir Putin quería asistir y se enfrentaron al mismo dilema, porque hay una orden de arresto contra Putin por la guerra de Ucrania. Entonces estaban en una situación muy difícil. No quisieron decirle a Putin que no podía venir, pero lo resolvieron diplomáticamente y finalmente asistió virtualmente.
Más recientemente, nuestro presidente fue a Ucrania para tratar de lograr que Putin y los ucranianos alcanzaran un alto el fuego. Ahora jugamos en el escenario internacional. Obviamente hemos tenido una larga historia de tratar de resolver conflictos en África a través de la Unión Africana, como hemos sido parte del proceso de creación de Sudán del Sur. Sudáfrica estaba allí tratando de abordar los problemas en Zimbabue o Mozambique. Sudáfrica siempre trata de encontrar soluciones a los conflictos. Eso es parte de nuestro DNA desde Mandela. South Africa always is trying to find a resolution to conflicts. It's part of our DNA since Mandela. Tony, muchos países se sorprendieron de que Sudáfrica o líderes políticos incluso tomara esta acción que muchas otras naciones no se animaron tal vez a tomar o se demoraron en tomarla. ¿Cómo se visualiza eso? ¿Por qué Sudáfrica dando ese paso tan importante? South Africa is a very complicated society. I mean, we have a very large Muslim population. Ciertamente, no hay nada que sorprenderse. Sudáfrica es una sociedad muy complicada. Tenemos una población musulmana muy grande, tanto del Medio Oriente como de Asia. Tenemos alrededor de 12 grupos étnicos africanos diferentes. Tenemos los africans, los descendientes de los holandeses. Tenemos los ingleses o los descendientes de los británicos. Así que hemos tenido que resolver estos conflictos dentro de nuestro propio país y a través de esa experiencia sentimos que podemos ofrecer eso a otros conflictos en otras partes del mundo. Entonces, por un lado, tenemos una población judía muy grande y personas que apoyan a los israelíes a través de sus creencias religiosas y sus vínculos con Israel. Y luego tenemos una población musulmana muy grande que apoya a los palestinos y luego, por supuesto, los africanos negros con su historia de superación de la opresión. También ellos se encontrarán del lado de los palestinos porque pueden identificarse con el apartheid que están experimentando. Pero dado que somos un país muy desarrollado financiera, económica y legalmente, tenemos una corte constitucional y nuestra constitución es reconocida como una de las más progresistas del mundo, por lo que nuestros abogados pueden participar a nivel internacional, entienden el derecho internacional y pueden aplicar esos principios internacionales. ¿Hay alguna similitud, alguna hermandad de alguna manera en la situación que viven los palestinos con la que le tocó vivir a parte de la población sudafricana? Absolutely. I mean, their land was taken away from them. Absolutamente. Les quitaron los derechos, les quitaron las identidades, les pusieron en ciertas áreas donde podían vivir y trabajar y permanecer. Eran vigilados por policías, eran vigilados por militares, estaban bajo toque de queda, debían portar ciertos documentos. Eso solo les permitía estar en determinadas zonas, en determinados momentos. Entonces, de ahí la identificación de la situación en Palestina como apartheid, porque vemos las mismas condiciones. El apartheid es un fenómeno sudafricano y donde quiera que veamos las mismas condiciones, entonces utilizamos el término, y apartheid es mantener a las personas separadas unas de otras y tener un sistema de clasificación en el que se encuentran tanto ciudadanos de segunda categoría como los de tercera categoría. Y las personas que derrotaron el apartheid en Sudáfrica se sienten con la necesidad de mostrar esa solidaridad y derrotar el apartheid en Israel y Palestina. To show that solidarity and defeat apartheid in Israel and Palestine. Certainly, I mean, it has been a victory, a recognition that the Israeli actions are unjustified. Las resoluciones de la Corte Internacional de Justicia han sido una victoria, un reconocimiento de que las acciones israelíes son injustificadas. No llegaron a aceptar
que fue un genocidio, pero pusieron algunas condiciones para tratar de reducir el sufrimiento, intentar aumentar la ayuda humanitaria, pero los israelíes, como hemos visto históricamente, prácticamente lo han ignorado. El día del juicio aumentaron los bombardeos de hospitales y áreas civiles y no han mostrado ninguna retirada importante ni voluntad de parar el fuego, ni intentar reparar el daño que ya han hecho, lo que es imposible dado el estado de Gaza. La gente no parece entender que la televisión internacional es a través de Internet, que es posible ver todo en vivo, cómo destruyen y matan niños y mujeres y destruyen hospitales. Así que de su lado siempre está esa cosa de la inteligencia israelí como algún tipo de superinteligencia. A mí no me parece muy inteligente continuar con este tipo de acción, mientras el mundo entero está mirando y desafortunadamente obligó al mundo a tomar partido, por lo que ahora Sudáfrica se encuentra una vez más en medio de estas fuerzas gigantescas, los europeos, los estadounidenses, los chinos y los rusos, y de alguna manera van a jugar a ser pacificadores de las fuerzas globales internacionales. Y los chinos y los rusos, y de alguna manera van a jugar a ser fuerzas pacificadoras o fuerzas globales internacionales. Y los estadounidenses ya están amenazando con quitarles los privilegios comerciales exclusivos. Los sudafricanos aprobaron la resolución en el Parlamento. Fue 280-70 o algo así, para expulsar al cuerpo diplomático de Israel, de Sudáfrica, para cortar todas las relaciones diplomáticas con Israel.